y él de alguna forma apoyaba a la izquierda, digamos, ¿no? Pero nunca no era un miembro de un partido, digamos, pero apoyaba esas ideas de comunistas en algunas ocasiones. Entonces se había ido a Chimbote para eso. Y desde allá le escribe a su esposa, ¿no? Y le dice que se fatiga rápidamente, que no tiene ganas ni de moverse, ¿no? Y finalmente se regresa a Lima y no logra su cometido allá, su propósito de viaje. Fatiga o pérdida de energía. Esto está asociado al síntoma que acabamos de ver. También es uno de los síntomas por el que el paciente va a ir a la consulta, ¿no? Igual junto al insomnio. Y esta fatiga después se caracteriza porque se va a presentar sin antecedente de que la persona haya tenido un esfuerzo físico intenso, ¿no? Pero la persona te va a decir: me siento cansado, no sé, me levanto cansada, me levanto como si no hubiese dormido, hago cualquier cosa en casa o salgo y ya me siento cansado, ¿no? Esto es un síntoma también. Por lo tanto, va a disminuir la eficacia de sus actividades y cualquier cosa que haga le va a demandar mayor tiempo. Le va, por ejemplo, en la mañana, si alguien se levanta, alguien deprimido por la mañana para ir al trabajo y está con este síntoma, se va a demorar más tal vez en vestirse, ¿no? Hasta la toma de decisiones está alterada, ¿no? Le cuesta mucho más trabajo tomar decisiones simples, como por ejemplo, ¿qué me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿No? Le cuesta trabajo elegir, hasta el hecho de si tomo o no tomo tal cosa para el desayuno. Le cuesta trabajo tener que alistarse, tener que peinarse, tener que echarse el perfume, el desodorante, todo el ritual que uno hace cuando va a salir. Entonces, todo esto le causa mucho esfuerzo. Lo hace, finalmente a veces lo hace cuando está en una depresión moderada, digamos, lo hace, pero con mucho esfuerzo, le cuesta trabajo, se demora más de lo que normalmente le tomaba eso antes, ¿no? Entonces, eso es una característica de este síntoma. También tiene que ser permanente, ¿ya? Casi todos los días, la mayor parte del tiempo. Entonces, eso también escribe José María Arguedas a John Murra, que era un amigo de él. Yo estoy sumamente preocupado con mi pobre salud, dice. Durante los primeros 15 días estuve luchando contra la depresión que padecía. He vuelto fatigadísimo, sin poder dormir y angustiado. Tengo que ir a donde el médico nuevamente. Y eso es cuando, Arguedas tenía una depresión recurrente, ¿no? Como hemos visto desde los 20 años, luego los 30, los 60, después su primer intento suicida con uno de estos medicamentos que en su momento hemos leído. Se tomó muchas de estas. Entonces, él, ya por esta época, su depresión se hacía mucho más severa y él describe que todo el tiempo se sentía fatigado, ¿no? Y lo describe él muy claro, lo pone como uno de sus síntomas principales: la fatiga, el insomnio y la ansiedad. El otro síntoma del que hablábamos, la alteración de la concentración y la memoria. Así que por eso es que cuando nosotros sospechamos que si alguien tiene depresión, en el examen mental no nos puede faltar la evaluación de la concentración y de la atención y de la memoria reciente e inmediata, ¿no? Tenemos que hacer esta evaluación en el examen mental, porque en una persona con depresión lo vamos a ver alterado, ¿ya? Como les decía, hay correlaciones neuroanatómicas de esto. Así que es importante este síntoma. La memoria que más se va a alterar en una depresión es la memoria inmediata y reciente, ¿no? ¿Cómo se evalúa la memoria inmediata? ¿Se acuerdan? Las 3 palabras. ¿Cómo? Me dicen 3 palabras que recuerde y ahí las tiene que repetir. Eso es la memoria inmediata, ¿no? Las repite inmediatamente después de que se las dices, ¿no? Ya. Y la memoria reciente, ¿cómo evaluamos la memoria reciente? Con estas mismas 3 palabras se le dice al paciente que lo retenga, que en un momento más, en 5 o 10 minutos, lo voy a volver a preguntar, ¿no?
Y luego, durante esos 5 o 10 minutos, uno va haciendo las otras partes del examen mental y luego le vuelve a preguntar sobre estas 3 palabras. ¿Ya? Eso es una manera de evaluar, sencilla, de evaluar la memoria inmediata y la memoria reciente. Entonces, esto, una de las consecuencias más graves para la persona que lo está sufriendo es pues la dificultad en la toma de decisiones, como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Les cuesta trabajo tomar decisiones para cosas simples, así que imagínense con las cosas que ellos consideran importantes, como son, si es una mamá de casa, tomar la decisión si le da o no permiso al hijo, en fin, o sea, dependiendo del estilo de vida que tenga esta persona y de lo que ella considera importante, esta toma de decisiones para ella se les hace un mundo, se les hace muy difícil, y a partir de eso empiezan sus rumiaciones, pues, ¿no? Debía haber hecho esto, no debía haber hecho tal cosa, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y ahí empieza todo eso. Y bueno, eso también tiene que ser permanente, ¿no? Para considerar un síntoma depresivo, no es que solamente por momentos, una vez, hace tiempo me pasó eso, no, tiene que ser permanente, diario, casi todos los días y durante todo el tiempo, durante casi todo el día, ¿no? Y es observable porque se van a notar en tu trabajo, en la efectividad del trabajo que están haciendo, eso se va a notar. Si son estudiantes, lo que se va a notar en el rendimiento académico, ¿ya? Se va a notar en el rendimiento académico. Y en los adolescentes, por ejemplo, el adolescente, es muy difícil ver a un adolescente triste, llorando como a un adulto, ¿no? Un adulto es más observable en su estado de ánimo deprimido, pero un adolescente no lo van a ver triste, porque al adolescente lo que caracteriza es su vitalidad, ¿no? Al adolescente su depresión más se le nota por sus problemas conductuales que tiene, por la irritabilidad, por el aislamiento y por el descenso de su rendimiento académico, como vamos a ver luego. Entonces, José María Arguedas le escribe a su hermano Arístides, ¿no? Cuando era muy joven todavía, le dice: desde hace un mes estoy bastante enfermo. El excesivo trabajo que he tenido durante todo el año pasado, sin haber gozado de vacaciones y todas las amarguras que tuve que pasar, me han postrado en una terrible fatiga mental. Estoy prohibido del más mínimo esfuerzo intelectual, por lo menos por 60 días. Y esto él se da cuenta porque él tenía muchos, para esa época, él ya había ganado algunos premios por haber escrito sus primeras novelas, como El Yagua Fiesta, ¿no? A todas las sangres, entonces, que recibieron, por ejemplo, Todas las sangres recibió mucha crítica, ¿no? Y él se sintió muy mal por eso. Y se le dificultaba terminar sus proyectos, y es por eso que él va al médico y le pide que le dé descanso y deja todos sus trabajos para poder descansar de sí, para que pueda descansar su mente, ¿no? Porque no podía escribir. Y bueno, y vamos pasando ya a los síntomas más severos de la depresión, los que pueden finalmente desencadenar en algo fatal, como es la muerte. La culpa, la inutilidad, la ruina y la desesperanza, ¿no? Sobre todo la desesperanza es una de los síntomas de la depresión que va muy asociada al suicidio. Entonces, estas personas van a sentir estas ideas de forma excesiva, ¿no? E inapropiadas a veces. Excesivas porque se van a sentir culpables de todo, ¿no? Por todo, de cosas mínimas. Ellos van a sentirse culpables de todo esto y se van a reprochar esta culpa constantemente. Rumiaciones, como les había dicho, rumiaciones son pensamientos del pasado y las preocupaciones son más bien pensamientos del futuro que tienen que ver con los síntomas ansiosos, ¿no? Sentimientos, ideas delusivas, como les había comentado, estas ideas de enfermedad, todo, yo estoy mal, ya no tengo solución, ya no va a haber cura, como decía José María Arguedas, ¿no? Que leíamos en sus viñetas que decía: ya para mí no hay solución, yo he acudido a tantos médicos y nadie puede conmigo. Entonces, estas son estas ideas de desesperanza, ideas negativas de la persona, el entorno y el futuro, ¿no? Se van a creer lo peor, ahí empiezan las ideas de inutilidad, por ejemplo: no sirvo para nada, ya no valgo nada, no tengo solución, mis padres estarían mejor sin mí, mis hijos estarían mejor sin mí.
¿no? Y empiezan estas ideas, estas ideas les empiezan a tomar forma, ¿no? Y si esto va en avance, ahí es donde empiezan a hacer pues estas ideas de muerte y de suicidio, como vamos a ver el proceso de estas ideas después. Entonces, y este es el epílogo que José María Arguedas escribe, él lo escribe en realidad en su diario, ¿no? Pero cuando publica el libro El zorro de arriba y el zorro de abajo, utilizan partes de su diario y uno de esos lo pone en el epílogo y dice: yo no voy a sobrevivir al libro, porque en esta época él estaba escribiendo esta última novela que les digo. Recién, nunca la concluyó en realidad. Como estoy seguro que mis facultades y armas de creador, profesor, estudioso, incitador, se han debilitado hasta quedar casi nulas, y solo me quedan las que me relegarían a la condición de espectador pasivo o impotente de la formidable lucha que la humanidad está librando en el Perú y en todas partes. No me sería posible tolerar ese destino. O actor, como he sido desde que ingresé a la escuela secundaria hace 43 años, o nada, decían. Y esta época es en la que él viaja a Chimbote y se estaba dando toda esta revolución que les digo allá en Chimbote, ¿no? Entonces él se creía que no podía hacerlo, se sentía incapaz de hacerlo, ¿no? Ya mis facultades, dice, están limitadas, ¿no? Ya sus facultades como creador, como profesor, como estudioso, ya él las consideraba que no las podía desarrollar. Y estos síntomas, que son las ideas de muerte y suicidio, que son las que finalmente es la que va a desencadenar todo esto del suicidio, ¿no? Estas ideas de muerte son recurrentes, ¿ya? Pueden ser pasivas, ¿no? Las ideas suicidas nacen desde una idea pasiva, o sea, ninguna persona de la noche a la mañana dice: ya yo me mato, ¿no? Me voy a matar. Empiezan en una depresión, estas ideas empiezan a tomar forma desde unas ideas pasivas, ¿no? Desde el sentimiento de culpa que hemos visto en el síntoma anterior, se va formando esta idea, ¿no? Empiezan con ideas pasivas de muerte, como por ejemplo cuando alguien dice: quisiera dormir y nunca despertar. Eso es una idea pasiva de muerte, ¿no? Quisiera irme lejos y no regresar nunca más. Esa es una idea pasiva de muerte, ¿ya? No está diciendo explícitamente de que va a querer morir o se va a suicidar, pero así nacen las ideas suicidas y así se empieza. Entonces por eso en un examen mental tenemos que preguntar sobre estas ideas, sí o sí, ¿no? Entonces, luego de eso, si esto no es intervenido a tiempo, estas ideas se van tomando mayor forma y ya empiezan a pensar sobre en la muerte como una opción, ¿no? Como una opción. Ustedes saben que como humanos nosotros, nuestro instinto de supervivencia siempre lo tenemos, ¿no? Nos caracteriza como un ser vivo. Pero mira, todas estas tendencias instintivas en un paciente con depresión se alteran. Entonces ya empieza a ver la muerte como una opción. Entonces empieza ya a darle forma a eso, ¿no? Empieza a planificar cómo sería. Tal vez a mí me gustaría morir de una forma no tan dolorosa, ¿no? Todavía no tiene la idea clara de cómo, pero ya está pensando en cómo, de qué forma quisiera que sea esto. Bueno, si esto ya empieza a estar con más forma, ya empieza la ideación suicida, ya con un plan específico, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos que esta persona está con estas ideas pasivas de muerte, tenemos que indagar si tiene plan o no de hacerlo, si tiene un plan de esto o no. Tenemos que hacerlo en la consulta. Y bueno, esto también puede ser observable, ¿no? Porque muchas veces no lo van a decir, pero tienen conductas. Por ejemplo, hay padres que han venido a la consulta por los adolescentes en las que dicen: el otro día lo encontré al borde de mi casa, que es de 3 pisos, en el techo, en el último piso, lo encontré al borde a mi hijo, ¿no? Él nunca dijo nada y no le anduvo diciendo a sus papás que iba a hacer esto, y en la consulta tampoco lo decía, estaba muy callado, pero había hecho esto, ¿no? Entonces esto es un gesto suicida, ¿no? Y solo falta
un poquito para que se convierta en un acto suicida, ¿no? Hay que indagar ahí sus factores protectores, por algo él no terminó haciéndolo, ¿no? Pero ya estaba a un paso de hacerlo. Entonces, esto es observable también, las cartas que escriben los chicos de despedida, y muchos lo llaman como que están llamando la atención, que no sé cuándo, no hacen caso a estos escritos, como José María Arguedas, toda su vida escrito sobre su depresión. Incluso en esta nota que van a ver ahorita, ya lo dice explícitamente, ¿no? Pero aún así nadie tomó las medidas, y esto pasa hasta ahora, hasta en estos tiempos, ¿no? Se dan cuenta de que alguien está deprimido, está mal, ya empieza a hablar de despedida, se aísla, empieza a bajar su efectividad en el trabajo, pero no se toman las medidas adecuadas en la familia, en el centro laboral, en el centro estudiantil, en fin. Y entonces José María Arguedas dice esto: hoy tengo miedo no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. No me acuerdo del nombre de ese insecticida en este momento. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras que me dijeron que mataban con toda seguridad producen una muerte macanuda cuando matan. Y si no, causan lo que yo temo. En gentes como yo, una pegazón de la muerte en un cuerpo aún fornido. Y esta es una sensación indescriptible. Se pelean en uno sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir, porque quien está como yo, mejor es que muera, ¿no? Esta carta lo escribe meses antes, porque esto lo escribe en mayo, y él el suicidio lo comete a fines de ese año, si no me equivoco, en diciembre, los días, los últimos, no recuerdo, pero a meses antes, mira, y ya tenía, ¿no? Ya tenía las ideas suicidas bastante claras. Incluso podemos intuir de qué forma lo va a hacer, ¿no? ¿Intuyen ustedes de qué forma lo podría hacer? ¿Qué sospechan al leer esto si algún paciente les dice esto? ¿Qué medidas hay que tomar al respecto, no? Y bueno, meses después, José María Arguedas se dispara, ¿no? Se dispara con un revólver que él consiguió. Y ese fue... se dispara en el baño de la universidad que él enseñaba. Lo encuentran ahí los estudiantes. Y como ven, él ya lo estaba diciendo, lo estaba manifestando, ¿no? Pero no le tomaron la debida atención. Bueno, esos son los síntomas entonces de la depresión que habíamos visto. Son dos los importantes, que es el ánimo deprimido y la anedonia. Sí o sí tiene que haber uno de estos, ¿ya? Y sumado a los otros 7, que por lo menos tienen que haber 4 o 5 síntomas de los otros para considerar que hay un trastorno depresivo, ¿ya? Entonces, les había dicho de que un suicidio consumado no es que nace de la noche a la mañana, ¿no? Hoy se me ocurre que me voy a matar y ya mañana me mato y ya está. No, es todo un proceso. Y es por eso que es importante reconocer estos síntomas depresivos, ¿no? Para poder intervenir a tiempo, ¿no? Como todas las enfermedades en las otras especialidades, ¿no? Van dando manifestaciones y la depresión también lo hace. Entonces, todo empieza con un pensamiento de muerte, ¿no? Voy pensando en esta idea pasiva de muerte, si quisiera no despertar nunca más, ¿no? Quisiera irme lejos de esta vida. Luego van haciéndose una representación de esto, es decir, una imagen de cómo sería que ellos mueran, ¿no? ¿Sería doloroso, no sería doloroso? ¿Quiénes sufrirían? Ya se van haciendo toda una representación de esto que están pensando, de esta opción de la muerte. Cuando ya tienen esto bien formado, ya tienen a la muerte como una opción, cuando esto ya se concretó, empieza la ideación suicida. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Ya? En los varones jóvenes
ellos utilizan, los varones utilizan los métodos más letales, ¿no? Se dice que el intento suicida es mayor en las mujeres, pero el suicidio consumado es mayor en los varones, porque los varones utilizan métodos más letales, ¿no? El primer método que se ha visto acá en Perú, que en Lima se hizo un estudio del Instituto de Salud Mental, fue el ahorcamiento, ¿no? Los varones utilizan este método y es más letal, obviamente. Las mujeres utilizan la intoxicación por plaguicidas, acá en Perú, en Lima específicamente. Entonces, ya van formándose, ¿no?, una idea de cómo van a hacer, cómo es esta idea suicida, de cómo lo van a hacer. Puede haber amenazas suicidas, como les decía, pueden escribir cartas, pueden haber en algún momento en una discusión decir, ya sé que todos están cansados de mí, pronto miré, no se preocupen, cosas así, ¿no? Esto nos cuentan los familiares, las personas que vienen con el paciente, nos dicen esto. Nosotros también tenemos que interrogarlos a ellos para ver si él ya está dando estas manifestaciones, ¿no? Entonces ellos nos relatan esto. Gesto suicida. Gesto suicida es lo que les decía, es en algunos textos ustedes van a encontrar que la diferencia entre un gesto suicida y un intento suicida es la intencionalidad. Es decir, si este acto ha tenido la intención de que me voy a morir después de esto, es un intento suicida. Pero si no hubo esa intención, por ejemplo, hay ciertos trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad limítrofe o borderline, en las que utilizan las autolesiones como un método para disminuir sus emociones intensas, ¿no? Se cortan, pues, se hacen cortes superficiales en los miembros superiores, inferiores, en fin. Entonces, pero no con un fin suicida, sino como un fin de disminuir esta emoción intensa que están sintiendo. Entonces, eso sería un gesto suicida. Eso lo van a decir en algunos textos. La intencionalidad es la diferencia entre un gesto suicida y un intento suicida. Pero en algunos textos y otras guías, la diferencia entre gesto suicida e intento suicida es el gesto suicida es como un acto previo al intento suicida. Es ese ejemplo que les di hace un momento sobre el adolescente que fue encontrado en el tercer piso de su casa a orillas del piso, ¿no? Ese sería un gesto suicida, ¿ya? Entonces van a encontrar ambas cosas, ambas definiciones. No hay un consenso, pero se puede utilizar en esos dos contextos, estos términos. Eso es muy común cuando nos mandan interconsultas en el hospital, nos ponen gesto suicida, pero cuando les pregunté a los residentes, a los que envían las interconsultas, ¿por qué pusieron gesto suicida y no intento suicida? Su respuesta no es ninguna de las dos opciones que les di hace un rato, sino que, bueno, con 10 pastillas de diazepam no se iba a morir, pues, ¿no? Eso, para ellos, el método era lo que diferenciaba el gesto suicida de un intento suicida. Y como se están dando cuenta, esa no es la diferencia, ¿ya? El paciente no sabe cuál es la dosis letal de un medicamento. Así que el paciente se toma 10 pastillas o 5 o 2 creyendo de que con eso va a morirse, ¿no? Así que el método, la cantidad, no nos define si tuvo o no un intento suicida. Lo que nos va a definir es la entrevista. Nosotros tenemos que preguntarle al paciente, hablarle de frente de ese tema. Muchos temen en hablar de la muerte, del suicidio, de si tiene ideas suicidas o no, pero hay que hacerlo. Con cierto tino, por supuesto, ¿no? Ya saben que la medicina es un arte, y en la psiquiatría hay que utilizar mucho tino para hacer las preguntas, pero hay que preguntar esto. No se puede dejar desapercibido. Entonces, el gesto suicida es su paso previo al intento suicida, ¿no? Puede haber un intento suicida y el siguiente acto sería un suicidio frustrado si es que, por ejemplo, se tomó las pastillas pero fue atendida, ¿no? De emergencia y oportunamente, digamos. A eso se le podría llamar un suicidio frustrado. Un suicidio accidental, en algunos textos van a encontrar como lo que les describía, de que no hay una intencionalidad en esto,
¿no? Y el suicidio consumado. Es más frecuente que veamos todo lo que está en azul, ¿no? Eso es más frecuente, pero es más intenso todo lo que viene después de eso. Bueno, y con respecto a esto de este síntoma de ideación suicida, que es muy importante, entonces es importante que recuerden esto. El riesgo suicida aumenta sobre todo en estas tres que están con rojo. Esos son los tres indicadores que nos van a decir que hay un riesgo suicida con mayor probabilidad de que se cometa un suicidio, ¿ya? Un intento de suicidio previo, ¿no? Que haya habido unos actos suicidas previos anteriormente, esto es importante, esto tenemos que preguntarlo, ¿ya? Si antes ya pasó por esto, ¿no? Comorbilidades psiquiátricas, es decir, que el intento de suicidio esté asociado a un trastorno psiquiátrico, un trastorno depresivo, un trastorno adaptativo, un trastorno de ansiedad, esquizofrenia. Esos son los cuatro trastornos más asociados al riesgo, al intento de suicidio. Y el consumo de sustancias psicoactivas. Es bastante común ver en la emergencia que viene con politraumatismos, nos dicen así, ¿no? Así viene con ese diagnóstico, pero como les digo, cuando vamos a ver al paciente, en realidad lo que había sucedido era que se cayó del segundo piso de casa, ¿no? De las escaleras, y porque había bebido mucho alcohol y se había él mismo lanzado del segundo o tercer piso de su casa, ¿no? Fue un intento suicida bajo consumo de alcohol, y eso es muy frecuente, no solo del alcohol, también de cocaína, la pasta básica de cocaína, que es muy común acá en Perú en los adolescentes, adultos jóvenes. En fin, entonces estos tres indicadores son los que mayor probabilidad o aumenta el riesgo de un suicidio consumado. Los otros cuatro, que son las ideas de desesperanza, el hecho de ser varón, soltero y vivir solo, como les decía, los varones utilizan métodos más letales para el suicidio, que sea joven, o los adultos mayores también, se ha visto en los estudios de prevalencia, es más prevalente los suicidios en varones, o joven o adulto mayor, y que hay antecedentes familiares de suicidios, porque se ha visto que hay una transmisión genética de suicidio. Entonces, si es que hay antecedentes de que los padres se suicidaron, aumenta el riesgo de que esta persona también lo haga, ¿ya? Pero estos cuatro de acá son como el complemento de las tres primeras, ¿ya? Solamente van a tener importancia si es que encontramos cualquiera de las tres primeras de los tres primeros que hemos mencionado. Entonces, cuando nosotros veamos a un paciente con ideación suicida, tenemos que sí o sí preguntarle por estas siete variables, ¿no? Entonces, quien amenaza con suicidarse sí puede hacerlo, ¿ya? En la mayoría de estudios que se ha revisado, las dos terceras partes de los pacientes que visitaron a un médico, es decir, se vio que estas personas que habían cometido suicidio, las dos terceras partes de ellos habían visitado a un médico el mes anterior, y un médico de todas las especialidades, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hay un psiquiatra que es Alberto Seguín, que es un psiquiatra muy reconocido, pero de los años 60, 50, por ahí, no le ha dejado muchos textos aquí en Perú. Él, por ejemplo, le nació la vocación de psiquiatra porque cuando estaba ejerciendo la profesión de medicina en Argentina, vio a un paciente que venía por una cefalea, ¿no? Y esta cefalea, el paciente decía que le dificultaba dormir. Entonces él pues lo examina, le hace todo el examen físico, todo muy minucioso, pero no había mayor alteración de nada, de ningún sistema. Le hace algunos exámenes de laboratorio, en fin, y ve que todo sale dentro de lo normal. Y le dice, bueno, no tienes nada y ya no necesitas volver, ¿no? Y si te duele, pues te tomas esto condicional al dolor, ¿no?
y se fue. Y a la semana siguiente escucha las noticias, o bueno, él lo puede ver porque era un paciente que vivía cerca al establecimiento de salud donde él trabajaba, y este chico se había suicidado, ¿no? Lo encontraron en casa, se había ahorcado, ¿no? Entonces él dice, yo lo he visto hace una semana y ¿cómo no me pude haber dado cuenta de que estaba mal, ¿no? Y es ahí donde le llama la atención esto de todo el aspecto psicológico de las personas, y ahí nace todo su interés por la psiquiatría. Y bueno, es más o menos esta experiencia la que hace que todos los médicos, independientemente de la especialidad que tengan, estén atentos a estos síntomas que acabamos de describir, y sobre todo si existe o no una ideación de muerte o suicida en los pacientes. Entonces, como les había dicho, para hacer el diagnóstico de depresión tiene que haber síntomas y todos los síntomas que hemos mencionado, y dentro de ellos sí o sí tiene que haber o la anedonia o el ánimo depresivo. Como mínimo, todos estos síntomas tienen que estar, como les había dicho, de forma permanente, durante todo el día, casi todos los días, y con una duración de no menos de 15 días. Todos estos síntomas tienen que haber, de alguna manera, influenciado en su funcionabilidad de la persona, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto laboral, familiar, en fin, tiene que haberse manifestado, haber influido su funcionamiento en todas estas áreas. Le tiene que provocar un malestar clínicamente significativo al paciente. Entonces, él te dice que realmente se siente muy mal y se le puede ver mal. Hay que distinguirlo del duelo, como les había dicho, ¿no? En un duelo, nosotros vamos a ver todos estos síntomas depresivos, todos los que les he mencionado ahora, ¿ya? Pero el duelo es algo normal. El duelo se define como todo el estado depresivo que uno tiene luego de la pérdida de algo, ¿no? Puede ser pérdida de la salud, pérdida del trabajo, pérdida de, bueno, una inmigración, ¿no? Tengo muchos pacientes que han venido de Venezuela, de Siria, y que están haciendo un trastorno depresivo, porque adaptarse a una cultura distinta, en el caso de los árabes, es muy difícil acá, ¿no? Y bueno, los venezolanos también, que se han venido sin nada, ¿no? Entonces están pasando por un proceso de duelo. Y entonces, el duelo significa, ante la pérdida de algo significativo para nosotros, uno hace el duelo, ¿no? El duelo se caracteriza porque hay etapas de duelo, ¿no? Y una de ellas es la depresión. El estado depresivo se llama, no un trastorno depresivo, sino un estado depresivo. Y van a ver todos los síntomas que hemos mencionado en su momento, todos van a estar presentes. Pero la diferencia con un trastorno depresivo va a ser que este duelo va a ser intenso en el momento que se ha desarrollado esta pérdida, ¿no? Ante la muerte de alguien muy querido, por ejemplo. Obviamente vas a estar mal, ¿no? Hasta también vas a pensar en morirte, pero dependiendo de la intensidad de la depresión que estás teniendo. Entonces, pero lo que lo caracteriza el duelo es que van a pasar 6 meses, ¿no? Y ya estos síntomas van a haber disminuido, ¿ya? En cambio, en una depresión, ¿no? Estos siguen igual intensidad o incluso mayor. Es un duelo patológico, ¿no? Y ya sería un trastorno depresivo. Eso es lo que los diferencia entre un duelo y una depresión. Y obviamente la depresión, como les sabía, es muy diferente a sentir tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción natural, pero la depresión abarca mucho más que solo la tristeza. Como habíamos visto, abarca todos los síntomas que hemos estado desarrollando. Entonces, es importante que distingan esas 3 cosas. La tristeza, el duelo y depresión no son lo mismo. Hay especificaciones, hay muchos subtipos de depresión, ya los he ido mencionando a medida que hemos estado hablando de los síntomas. Por ejemplo, van a haber depresiones en las cuales vamos a encontrar síntomas psicóticos, ¿no? O alucinaciones auditivas, imperativas, y eso es importante que lo detecten, como les había dicho.
Y esto, ¿para qué es importante darnos cuenta de si tiene o no síntomas psicóticos? Porque esto es un indicador de pronóstico, de un mal pronóstico, ¿no? Y de una mala respuesta al tratamiento. Pacientes que hayan hecho síntomas psicóticos, el riesgo de recurrencia es mayor, la mala respuesta al tratamiento también, ¿no? Entonces, por eso es importante clasificarlo. Con síntomas ansiosos también, como les decía, por ejemplo, José María Arguedas ustedes han visto que tenía muchos síntomas de ansiedad también, ¿no? Incluso, como les decía, también tenía crisis de pánico a veces. Y muchas de sus alteraciones del sueño tenían que ver más con su ansiedad que con la depresión misma, ¿no? Entonces tenía muchos de estos síntomas ansiosos, aparte de la depresión severa que tenía. Entonces, también es importante darnos cuenta de que hay o no hay estos síntomas ansiosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los actos suicidas incluso se ha visto que se dan en personas que tienen más, también, aparte de los síntomas depresivos, tienen los síntomas ansiosos, ¿no? Entonces, son más los pacientes que están cursando con una depresión con síntomas ansiosos, tienen mayor riesgo de cometer el acto suicida. Por eso es importante reconocerlo. Los síntomas melancólicos lo llaman en algunas guías diagnósticas, y en otros, como en el CIE-10, le llaman los síntomas somáticos, que son los dolores. Muchas veces dicen, ya está somatizando, ¿no? Cuando alguien viene, está mal y les duele todo y no encuentra la causa, es que ya está somatizando su depresión o lo que tenga. Pero no, eso no existe. Lo que sí existe es un trastorno de somatización, que es muy diferente a una depresión, que puede estar asociada, sí, pero no es parte de un síntoma depresivo. Lo que sí puede hacer la depresión es aumentar, si por ejemplo esta persona tiene una lumbalgia, lo que puede pasar es que si esta persona, además de la lumbalgia, tiene un trastorno depresivo, lo que puede hacer es que este dolor sea percibido con mayor intensidad, ¿no? Y al tratar la depresión, este dolor es percibido de menor intensidad, porque se ha visto que en una depresión, sobre todo en los síntomas ansiosos, el umbral del dolor disminuye. Entonces, por eso es que se hace evidente todos estos síntomas somáticos, ¿no? Una depresión con síntomas atípicos, ¿no? Eso también es importante clasificarlo, porque por ejemplo, les hablaba de que un trastorno depresivo, lo más característico es que bajen de peso, ¿no? Hay una baja de peso, sí, muy notoria, dificultad más bien de dormir, ¿no? No pueden dormir ellos, y por eso tienen todo un deterioro debido a eso. Pero en una depresión atípica más bien sucede lo contrario, hay una hipersomnia, ¿no? Duermen de 14 a 15 horas al día, ¿ya? Más bien tienen más apetito, aumentan de peso. Ese es un síntoma atípico. Y es importante reconocerlo, porque también son depresiones de mal pronóstico, ¿no? Porque no responden muy bien también al tratamiento, o hay que utilizar otros tipos de medicamentos para estos síntomas específicamente. Con catatonía, como les había dicho, en la foto superior es una persona con catatonía, ¿no? Ese síntoma se le llama flexibilidad seria, que es que le ponen en una posición, y en esa posición se puede quedar todo el día hasta que alguien se la baje. Eso es un síntoma catatónico. Con patrón estacional, muchos habrán escuchado de que, bueno, tú te deprimes cada vez que hay un invierno, ¿no? Bueno, no sé si lo habrán escuchado, pero yo sí. Y sobre todo esto está relacionado al trastorno bipolar, a las depresiones bipolares. Es más frecuente, esto se da cuando estas depresiones se dan en la época sobre todo de otoño, invierno, y empiezan a remitir en la primavera, ¿no? Sobre todo esto es una característica de la depresión recurrente. Estas depresiones que se van dando de forma recurrente, son de muy mal pronóstico. En el periparto, la depresión en el periparto, sobre todo aquí la más importante es la de posparto, ¿no? Esta depresión que se da 40 días después del parto, ¿no? Toda la época, todo el periodo del puerperio, ¿no?
Pero se dice que el 50% de estas depresiones postparto ha sido más bien, se ha iniciado durante el embarazo. Por eso es que ya no se le llama una depresión postparto nada más, sino ya una depresión periparto, ¿no? Hay que indagar esto. Entonces, y esto es importante reconocerlo porque es muy común. Se dice que el 70% de las mujeres que han dado a luz pasan por un periodo que se llama baby blue. No sé si lo han escuchado, pero es la etapa que dura de 2 a 3 días, máximo 72 horas, en la que la mamá pasa por un estado depresivo intenso, en la cual la característica, la notoria, la que se observa, es que se aleja del bebé, ¿no? Y no lo quiere atender. Si el bebé llora, no acude a su llanto, ¿no? O le pide a la pareja que lo haga porque ella está cansada. Pero son solamente días, son estos 3 días. Y está asociado a los procesos hormonales que pasan luego del parto. Esto se da en la primera semana del embarazo. Después de eso ya no se le llamaría baby blue, ya no es un proceso normal. Esto es normal, pero si pasa después, ya estamos hablando de una depresión postparto, ¿no? Pero las personas que no todas las mujeres pasan por eso, ¿no? Como les decía, solo el 70%. Pero aquellas que sí lo han pasado, ellas son más proclives a hacer la depresión postparto, ¿no? Entonces sí que hay que estar atentos con eso. Y la mayoría de estas depresiones postparto se caracterizan porque hacen síntomas psicóticos, y eso es lo peligroso, porque se ha visto homicidio, ¿no? Infanticidio, acá es muy común el infanticidio, mamás deprimidas que no han sido detectadas y han terminado matando a su bebé, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer esto. Y a nosotros en el hospital nos vienen varias interconsultas de ginecología sobre esto, ¿no? Con ellos, los ginecólogos o los obstetras se asustan mucho cuando la mamá ha tenido un episodio depresivo anterior, ya. Eso también es un factor de riesgo para que desarrolle una depresión postparto. Entonces nos llaman para ver todo esto porque es común. Y bueno, y la depresión en remisión, ¿no? Muchas veces van a venir pacientes que ya en el momento en el que están en la consulta, ya pues sus síntomas depresivos ya están pasando, ya son más leves, porque la evolución de la depresión es así, ¿no? Se van haciendo intensos luego de que se desencadenó por algún factor estresante, y va subiendo de intensidad, pero al año va bajando de intensidad, y pueden haber periodos de 2 años, desde 6 meses, 2 años, 3 años sin depresión, y pueden volver, si no han sido tratados, nunca es la evolución natural de la enfermedad, pueden volver a ser otro cuadro depresivo, ya no de la misma intensidad que el anterior, ¿no? Y el paciente puede llegar en la etapa en la que se está disminuyendo esta intensidad, estos síntomas depresivos, sin ningún tratamiento. En poblaciones especiales, como les había dicho, la depresión se va a manifestar de diferentes formas, ¿no? En un adulto mayor, por ejemplo, más que ver lo triste y todo esto, los viejitos más bien están irritables, ¿no? No quieren que les moleste, no quieren cambiar de ambiente, no quieren salir, están renegando de todo les incomoda, todo les molesta, todo les fastidia, ¿no? Eso es más común en los adultos mayores. Y otra queja muy importante en ellos es la alteración de la memoria reciente e inmediata. Ellos dicen, no, ya me estoy olvidando de las cosas, ¿no? Y muchas veces tenemos que diferenciarlo con la demencia, porque la demencia también se manifiesta así, ¿ya? Entonces hay que hacer las distinciones de esto. Primero hay que hacer hay que descartar todo lo orgánico, porque en un adulto mayor cualquier alteración funcional puede desencadenar estos síntomas. Por ejemplo, si es que sus niveles de vitamina B12, ácido fólico están disminuidas, puede ocasionarle estos síntomas. Una elevación del TSH, ¿no? Sin elevación de la tiroxina, del T4 y todo esto, o sea, un hipotiroidismo subclínico puede ocasionarles estos síntomas, ¿no? Y entonces es importante en ello descartar primero todo lo orgánico.
y luego para pasar a esto. Entonces la alteración de la memoria es una queja principal junto a la irritabilidad. Ellos tienden a preocuparse mucho por su estado de salud física, ¿no? Y tienen mucho más síntomas somáticos de los que les hablaba, ¿no? Todos sus malestares, sus dolores se acrecientan, ¿no? Se aumentan y ellos están todo el tiempo quejándose. A la consulta no vienen porque están tristes o esas cosas. Ellos te dicen que le duele aquí, le duele allá y quieren hablar solo de ese tema, incluso en la consulta, ¿no? Se acentúan sus demás comorbilidades. Como ya sabemos, la mayoría de adultos mayores ya tiene alguna comorbilidad. Ellos tienen mayor predisposición a hacer síntomas psicóticos. Y se ha visto que sobre todo las personas que tienen alguna disminución en los sentidos, es decir, por ejemplo, alguien con hipoacusia suele hacer, en una depresión moderada, suele hacer alucinaciones auditivas. En un paciente con disminución de la visión suele ser alucinaciones visuales. Los adultos mayores hacen con más facilidad los síntomas psicóticos que alguien joven, que un adulto. Ellos que en una depresión moderada ya pueden hacer síntomas psicóticos, no necesariamente tiene que ser severa. En ellos el riesgo de recurrencia es más alto. Así como les decía que hay que ver si algo orgánico está ocasionando su depresión, sus síntomas, también hay que ver que como ellos, la mayoría de adultos mayores tienen varias comorbilidades, no vaya a ser que uno de estos medicamentos que utiliza le esté produciendo esos síntomas depresivos. Por ejemplo, los antihipertensivos, la metildopa, el enalapril puede causar síntomas depresivos, ¿no? Y en un adulto mayor, ya que su metabolismo es más lento, como todos sabemos, por lo tanto toda la farmacocinética está disminuida en los adultos mayores, ¿no? Entonces los efectos adversos son más notorios en ellos. Entonces es importante descartar todo esto primero. Y como les había dicho, ellos son parte de la población con mayor riesgo para cometer un suicidio. En los niños y adolescentes también es característico que ellos no van a ver a un niño triste llorando en las esquinas, hablándoles de la muerte. Es muy difícil, pero aunque en estos últimos tiempos ya estamos escuchando que de 8 o 9 añitos ya están cometiendo actos suicidas, ¿no? Pero en los niños lo más frecuente es que la depresión se manifieste por un problema conductual, sobre todo. Van a venir los padres diciendo de que tienen problemas de conducta en el colegio, ¿ya? Igual los adolescentes, igual. En los niños pequeños, su aumento de peso no va a ser el que no va a concordar con su edad ni con su talla, ¿no? Entonces eso también tiene que poner en alerta al médico cuando le está examinando, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y puede deberse muchas veces a una depresión en este niño. Disminución del rendimiento académico, como les había dicho. El apego excesivo a los padres en los niños pequeños, en los adolescentes más bien es el aislamiento. Y bueno, los problemas conductuales que les había dicho. Entonces, es difícil ver a un niño triste, mal, igual a un adolescente. No van a ver un adolescente deprimido ni nada de eso, más bien el adolescente se desarrolla de forma normal en su colegio, está con el mismo ánimo de siempre. En ellos, en sus manifestaciones de depresión son más conductuales, ¿no? Son más de tipo objetivo que subjetivo. Bueno, los otros tipos de trastornos depresivos tienen que cumplir con todos los síntomas que hemos hablado hace un momento, estos 9 síntomas, pero que van a tener alguna cosa en especial, ¿no? Por ejemplo, para catalogar a un trastorno depresivo como recurrente, debe haber un intervalo mínimo de 2 meses consecutivos entre los episodios, durante el cual, durante estos 2 meses, no tiene que cumplirse ningún criterio
clínico de los que hemos hablado hace un momento, ¿no? ¿Y por qué es importante esto de darnos cuenta de esto? Porque la mayoría de trastornos depresivos, si no han sido bien tratados, incluso con tratamiento, van a tener recurrencia, ¿ya? La efectividad de los antidepresivos solo se da en un 60%, el 60-70%. El resto no responde al tratamiento o de lo contrario va a ser recurrencia a la depresión, solamente si se trata al paciente con un psicofármaco. Y es por eso que la depresión no solo se trata con psicofármacos, también hay que hacer la otra parte que es la psicoterapia, ¿ya? Entonces, ya en un momento vamos a hablar del tratamiento y ahí les explico mejor eso. Entonces, se dice que después del primer episodio, entonces hay un riesgo de recurrencia de más del 40%, por lo menos, ¿no? Después de 2 episodios, mayor, y así, a mayor episodio, mayor riesgo de recurrencia. Estas recurrencias generalmente son de más larga duración, ¿no? Un trastorno depresivo después de 2 meses, o después de un periodo de haber estado bien, este segundo episodio o este tercer episodio va a ser más largo, más difícil de tratar, con síntomas más severos, más deteriorantes, ¿no? Entonces, esas son las características de un trastorno depresivo recurrente, que es probablemente el trastorno que ha tenido José María Arguedas, que hemos estado viendo. Él tenía un trastorno depresivo recurrente, ¿no? Cada vez más difícil de tratar, más largo, los síntomas más complicados, más severos. Este es otro trastorno que sobre todo se da en los niños a partir de los 6 años hasta los 18 años. Se puede hacer el diagnóstico mayor de eso, ya no, ya sería otro tipo de trastorno. Es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Aquí, como les había dicho, aquí lo predominante es la irritabilidad persistente, crónica y grave, ¿no? En un trastorno depresivo, la irritabilidad está como un estado de ánimo, pero es reactivo a algo, ¿no? Si alguien le pregunta algo, te va a responder hostil, pero no es que esté andando pateando las cosas, ¿no? En cambio, en este trastorno de desregulación disruptiva, sí, este chico va a estar todo el tiempo como que enojado todo el tiempo, y más bien si hay algo que lo haga enojar más, va a explotar, ¿no? Va a romper todo, hasta es capaz de golpear a la persona o golpearse mismo, ¿no? Son episodios frecuentes de excesos de cólera intensos, ¿no? Esto es un trastorno que se ha visto sobre todo en niños y adolescentes. La distimia. Este es otro trastorno muy interesante, que se caracteriza porque o se va a diferenciar del trastorno depresivo, porque primero va a tener todos los síntomas que hemos visto, los puede tener igual en esa distimia, puede haber los síntomas que hemos visto en el trastorno depresivo mayor. Pero a diferencia del trastorno depresivo mayor, estos síntomas en la distimia son menos severos, ya menos deteriorantes. Por lo tanto, esta persona va a poder trabajar mejor, va a poder hacer sus cosas, va a seguir yendo a la universidad, va a seguir yendo a sus clases de teatro, de lo que tenga, va a seguir saliendo con sus amigos, pero su estado de ánimo finalmente no va a ser el que alguna vez tuvo, ¿no? Siempre va a estar como que en menos ánimo que el resto. Y esto normalmente es por muchos años. Se dice que para caracterizar a alguien con distimia, mínimamente estos síntomas tienen que haber durado 2 años consecutivos. Pero en la práctica, lo que vemos es más bien estos síntomas depresivos que los tienen desde la adolescencia, ¿ya? Y es más, incluso se confunde, más bien parece incluso ser un tipo de personalidad, ¿no? Son estas personas introvertidas, silenciosas, que van a tender a estar solos, ¿no? Que tienen este tipo de personalidad, ¿no? Entonces parece más, esta distimia parece más una forma de ser de esta persona, ¿no? Como lo ha tenido desde muy adolescente, ya parece ser
que a muchos dicen, es que es mi forma de ser, ¿no? Yo siempre he sido así, van a decir las personas, ¿no? Pero van a seguir funcionando normal, ¿ya? Y ellos tienen este estado de ánimo deprimido que es subjetivo, ellos lo van a decir que sí se siente triste, se siente mal, algo les falta, ¿no? Entonces esto podría ser una distimia, ¿no? En los niños, para catalogar esto no se necesitan 2 años, sino solo 1 año. Es de curso crónico y de inicio precoz, como le decía en la práctica de clases. Otro trastorno depresivo es el trastorno disfórico premenstrual, ¿ya? Antes esto, en el DSM-4, estaba dentro de las especificaciones de un trastorno depresivo, pero ahora ya lo han puesto como un trastorno porque han visto que es frecuente, bastante frecuente en las mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, esto se caracteriza por, aparte de los otros síntomas que hemos visto, pero lo más predominante en ellas es el cambio, el estado de ánimo